Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Por favor, reúnanse con sus familias para comenzar nuestro servicio de adoración. Hoy es un día muy especial para darle gracias a Dios por su fidelidad, amor y cuidado. Y más que eso, porque vemos su amor por medio de nuestras madres, de su cuidado y su amor. Les queremos desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás de Betel, a todas las mamás que se conectan con nosotros virtualmente. Les mando a cada una de ustedes un abrazo virtual y especialmente a mi mamá. Solo queremos decirles gracias por ese fuerte trabajo que hacen en casa y también darle gracias a Dios porque pues Él nos hizo que tuviéramos madres. Ahora iniciaremos el servicio con un himno de adoración. Vamos a cantar Santo, Santo, Santo y seguiremos con una oración. Cantemos juntos el himno Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. En esta tarde venimos a buscar de la presencia del Señor en nuestra vida. Hoy día nosotros nos congregamos como iglesia, cada uno en su propia casa, con su familia, sus hijos. Y quisiéramos en esta hora dedicar un tiempo a orar al Señor como familia. Quiero pedirle que busque a sus niños, su esposa, todos los que están ahí con usted. Y si puede y quisiera que lo hiciéramos,
Podemos postrarnos de rodillas en esta tarde y orar al Señor, buscar de la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos bendiga, pedirle al Señor que de alguna manera el Señor con su espíritu nos fortalezca. Y este es el momento de oración, es el culto de adoración que rendimos a nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Porque hoy día recordamos también que Jesús ha resucitado de entre los muertos y Jesús está vivo y Jesús mora en nuestro corazón en el momento que le hemos entregado nuestra vida y le hemos permitido por la fe entrar a nuestro corazón. Y el Señor Jesús ha venido a hacer su morada en nosotros. Y en esta tarde quiero invitarles entonces a toda la iglesia, a todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, que no solamente inclinemos nuestras rodillas físicas, sino que inclinemos nuestro corazón para buscar al Señor, para orar al Padre en esta tarde. Si hay alguna situación en su vida, alguna carga, es hora de ponerla en las manos del Señor. Si hay alguna preocupación, es hora. La palabra del Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra también del Señor nos dice que no estemos ansiosos por nada, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en toda oración con acción de gracias. Y la palabra del Señor nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si inclinemos nuestro rostro, inclinemos nuestro corazón, adoremos al Señor, creador del universo, porque Él es nuestro Dios, Él es grandioso, el Dios es bueno, Dios nos ama. Y es hora de darle todo el honor y la gloria y darle las gracias al Señor. Inclinemos nuestro rostro y nuestro corazón en esta tarde y después continuaremos adorando al Señor, porque el Señor merece toda nuestra dedicación y todo nuestro afecto en esta hora. Oremos. Padre Santo, Señor, en esta tarde bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, el don de la vida que nos concedes. Agradecemos, Señor, el cuidado que has tenido con nosotros hasta este momento. Agradecemos, Señor, la provisión que tú has dado para nuestra familia, para nuestra vida. Gracias, Señor, por el don de la vida que en este día nos das. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de bendecirte. Gracias porque has, Señor, permitido que nuestro corazón se abra a la verdad del Evangelio. Y gracias, Señor, porque tú has venido a llenar el vacío que había en nuestro corazón. Y tú, Señor, ahora eres la razón de nuestra existencia, eres la razón de nuestro tiempo de adoración, eres la razón de nuestra devoción. Y venimos, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Venimos a pedirte, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, Señor, de todas aquellas cosas que Señor, nos han impedido vivir y servirte como, Señor, tu palabra nos pide. Perdónanos, Señor, te lo suplicamos. Te pedimos que nos limpies en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes en este tiempo difícil. Te pedimos, Señor, que nos bendigas proveyendo lo necesario. Gracias, Padre, por el don de la salvación que nos das. Queremos, Señor, poner nuestras vidas delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a discernir, a comprender tu voluntad. Y también, Señor, a poner por obra tu palabra que nos va a hablar y nos habla, Señor, en este día. Glorificado y bendito sea tu nombre, Señor. Te bendecimos por la vida de las madres de nuestra iglesia y las madres del mundo, Señor, en general. Pedimos que tú, Señor, las guardes, las cuides y estamos muy agradecidos, Señor, por las madres que nos has dado a cada uno de nosotros. Asimismo, agradecemos por las madres, Señor, que ya partieron a tu presencia y que han dejado, Señor, un legado espiritual y una marca profunda en nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos esa bendición. Ahora, Padre, continúa, Señor, moviéndote en nuestra vida. Continúa, Santo Espíritu, trabajando en nuestro corazón a medida, Señor, que adoramos, a medida, Señor, que entregamos nuestra vida, nuestro ser a ti. En el nombre de Jesús, te agradecemos todas estas cosas y te bendecimos. Amén y amén. Ahora hemos preparado algo muy especial para las madres en sus días y esperamos que lo disfruten.
Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas y fue gracias a ti, mamá. Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía por más que te lloraba e insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeño porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día, lloraste más tú que yo. Me quitaste las burlas que otros niños me hacían y me las reemplazaste por cumplidos. Me quitaste a los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste alejarme de ellos. Me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces contestara con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería y te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un topper y me quitaste mis juegos de video. Me hiciste entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada porque aun cuando llorabas en las noches en tu cuarto, conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte la espalda porque aun cuando mis sueños eran grandes y arriesgados, nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, madre, sobre todo me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios y aprender de ellos. La suerte no es suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá, pero sobre todo por lo que no me diste. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida.
al caído, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Buenas tardes, les invito a leer conmigo la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 11, y voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor dice así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en Puebla Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Damos gracias al Señor por su palabra. Y ahora vamos a ver a nuestro pastor, quien nos trae la predicación de esta tarde. Nuestra iglesia y todas las madres que en esta tarde están con nosotros en esta celebración muy especial. Esperamos que hayan disfrutado del video que les acabamos de presentar. Ha sido preparado con mucho cariño, mucho amor. Muchas gracias a los que nos ayudan en esto. A Raquel, Héctor, gracias por toda esta ayuda en preparar estos videos. Es que es algo bastante, tiene mucho trabajo, pero con mucho amor, con mucho cariño. Y sobre todo cuando estamos tratando de hacerlo para homenajear a una persona muy especial en nuestra vida, como son las madres. Así que muchas feliz Día de las Madres. También hago como Julie, felicito a mi mamá, que yo sé que a lo mejor nos está sintonizando en esta tarde. Y bueno, que el Señor les dé una bendición muy especial. Muchas gracias por haber hecho todo lo que han hecho y todavía siguen haciendo, aún con nosotros los que ya somos mayores. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos como lo han hecho y lo siguen haciendo hasta ahora. Y también gracias por amar a nuestros hijos, que son sus nietos. Que el Señor las bendiga y el Señor sea concediéndonos más años, muchos años más
para poder compartir juntos como familia, como hijos y como madres. Que el Señor les dé una bendición especial. Y en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón compartir algo con todas las madres, pero no tanto por que sean las madres, sino con todas las mujeres que nos escuchan en esta tarde, particularmente, como les digo, a las hermanas de nuestra iglesia. Y quisiera hablarles en esta tarde de el poder de influencia que tiene la madre, la mamá, sobre la vida de todos sus hijos. Creo que particularmente la influencia que tiene sobre nosotros los varones es algo impresionante, pero vamos a hablar acerca de eso. Ser madre es una de las bendiciones más grandes que Dios puede darle a una mujer, a una familia, a un matrimonio. Es un don de Dios, pero también es una responsabilidad de grandes proporciones. La mayoría de nosotros no tenemos ni siquiera idea del poder y de influencia que poseen las madres. Quizás por eso muchas veces no captamos lo profundo y el impacto duradero que una madre puede hacer en la vida de un hijo. Una madre puede dejar un legado y un impacto positivo, pero también puede dejar un impacto o un legado negativo en la personalidad de sus hijos. La Biblia nos habla de las madres, nos habla de las mujeres. De hecho, en la Biblia, la palabra de Dios, las mujeres juegan un papel muy importante y un papel decisivo a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de los personajes bíblicos, a lo largo de la historia de los reyes, de los hijos, de las familias. Pero la Biblia habla de madres que tuvieron una influencia negativa, de madres que destruyeron la vida de sus hijos. Por ejemplo, tenemos entre ellas a una mujer, madre llamada Atalía. Atalía fue hija de otra mujer, madre también perversa, la cual conocemos como Jezabel. De ahí entonces el dicho, cuando una mujer es como traicionera, malintencionada, entonces le decían, esa Jezabel, de una manera despectiva. Pero Atalía influyó de una manera tan negativa que destruyó la vida de su hijo. Su hijo era el rey Ocosías. Y la influencia negativa de esta mujer llevó a este rey de Israel a hacer lo malo, lo perverso, lo inimaginable desde el punto de vista de maldad delante de los ojos del Señor. La historia la encontramos en segundo libro Crónicas, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Pero también la Biblia nos habla de madres cuya influencia hizo un impacto positivo en la vida espiritual de sus hijos y cambiaron la vida de sus hijos, e incluso algunas con su influencia lograron que sus hijos cambiaran el curso de la historia de la humanidad. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la madre de Moisés. La Biblia no nos dice su nombre, pero se supone que el nombre de ella creo que era Jocabed. Pero la madre de Moisés se opuso a obedecer el decreto de Faraón de tirar a sus niños al río, y lo que hizo fue mantuvo a su hijo, arriesgó su vida hasta donde más pudo para preservarle la vida a Moisés, quien fue posteriormente el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel y liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué también podemos decir de la madre del rey Lemuel, que nos habla Proverbios, ¿sí? Quien dice que esa madre llegó a ser la consejera personal del rey. También tenemos a la madre de Samuel, el profeta de Israel. ¿Y qué podríamos decir también de la madre de Jesús, María? Y así sucesivamente la lista de mujeres y de madres que tuvieron una influencia positiva y duradera e impactaron las generaciones hasta el día de hoy es infinito. Pero en el texto que nuestro hermano Julio leyó hace un momento, precisamente, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, en esa sección, Pablo nos habla de la influencia de dos mujeres. Una de ellas es una abuela llamada Loida y su hija, Eunice, que fueron la madre de un joven llamado Timoteo, a quien va dirigida esta carta, por eso lleva el nombre de
segunda carta a Timoteo, porque es la segunda carta que Pablo escribe a este joven a pastor. Ahora, lo interesante es que Loida y Eunice solo se mencionan 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Esta es una, y la segunda vez que se menciona no por nombre, sino más bien por referencia, es en capítulo 16 de Hechos. Pero a pesar de que se mencionan solamente 2 veces y no sabemos, la Biblia no nos dice mucho acerca de su vida, su formación, etcétera, etcétera. La Biblia sí nos dice, particularmente Pablo, en esta sección que vamos a reflexionar en esta tarde, nos habla del legado, de la influencia de ella sobre Timoteo. Esa influencia la refleja Timoteo en su propia vida. Cuando usted lee las cartas que Pablo escribe a Timoteo, ve en este muchacho, en este hombre, unas características excepcionales, una personalidad única que encontramos en la vida de un joven en la historia bíblica. Como dijo el filósofo Ralph Emerson, él dijo, los hombres son aquello que sus madres han hecho de ellos. Los hombres son aquello que sus madres han hecho de ellos. Pero aquí hay una pregunta que quisiera que nosotros lucháramos, que nosotros reflexionáramos y pudiéramos, como creyentes, y ustedes como madres, como mujeres creyentes, pudiéramos dar una respuesta de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero la pregunta es esta: ¿cómo puede una madre creyente ser una influencia positiva en la vida de sus hijos, en una sociedad que insta a las personas a sentirse bien acerca de sí mismas y también a poner su realización personal como prioridad o por encima de cualquier otra cosa? ¿Cómo puede una madre ser una influencia positiva en un contexto, en una sociedad en la cual nosotros estamos viviendo o la que nos ha tocado vivir? Por eso vamos a Timoteo, donde Pablo nos va a dar algunas pistas, por lo menos 3 pistas, que podemos seguir para ver qué fue lo que Loida y Eunice hicieron para dejar un impacto profundo y hacer una diferencia grandísima en la vida de este muchacho, de este joven Timoteo. Así que vamos a ver 3, ¿le parece? Entonces, busquemos ahí entonces, ubiquémonos en 2 Timoteo, capítulo 1, particularmente el versículo 5. Vamos a ubicarnos en el versículo 5. Dice el versículo 5, recuerdo, es Pablo escribiendo, recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Lo primero que vemos acá que hace Eunice y su mamá Loida, la abuela de Timoteo, fue inculcar en este pequeño, en este hombre, una fe viva y una fe verdadera. Fíjense entonces algunas cosas interesantes que tenemos acá. Por el tiempo pasado que usa Pablo diciendo, recuerdo la fe que tuvo tu abuela, la fe que tuvo tu mamá, podemos nosotros como deducir que Loida y Eunice, al momento que Pablo está escribiendo, ya no están en esta vida. Es decir, podemos deducir que ambas han muerto. Pero aquí está entonces el recuerdo de Pablo acerca de estas 2 mujeres. Se fija en algo grande, se fija en la autenticidad de la fe que tenían. No se fija en ninguna otra cosa, no se fija y no nos dice si eran unas mujeres bonitas físicamente hablando, no nos dice si tenían recursos económicos, no nos dicen dónde vivían, no nos dice absolutamente nada que pueda describirles a ellas como personas, pero lo que nos dice acá y en lo que Pablo se fija es en la autenticidad de la fe que las 2, madre e hija, tenían. Esa fe auténtica, dice Pablo, esa fe no fingida, esa fe que no es motivada por las emociones, esa fe que tiene como único objeto y objetivo al Dios de la Biblia, al Dios creador del universo, fue el legado de valor incalculable que ambas, la abuela Loida y la hija Eunice, dejaron a Timoteo. Loida y Eunice, aquí está lo grande que Pablo nos está queriendo decir acá. Loida y Eunice fueron consistentes con los valores de la fe bíblica. La vivencia de la fe en la vida de
Eunice y la abuela Loida fue quizás el mensaje más poderoso, el mensaje más impactante que llevó a Timoteo, aún como dice Pablo, desde temprana edad, a una absoluta confianza y a una absoluta aceptación y consagración de su vida, una consagración personal a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto nos dice mucho a nosotros, como hablo entonces ahora en términos generales, como padres y como madres, pero también, como les digo, dedicado a las madres en esta reflexión. Esto, madre, nos lleva a un punto a pensar que no podemos nosotros dar por sentado que porque nuestros hijos y nuestros nietos nos acompañan a la iglesia y a las actividades de la iglesia, no podemos dar por sentado de que ellos son de Jesús, que ellos han aceptado y se han consagrado a la verdad del Evangelio. Tenemos nosotros que hacer un trabajo grande en compartirles el mensaje del Señor. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Miren lo que dice acá la Biblia. Instruye al niño desde pequeño en el camino correcto, que cuando fuere ya mayor no se va a olvidar de él o no lo abandonará. Pero aquí hay una cosa interesante en esto que nos dice Proverbios 22:6, y es que entre instruir al niño en el camino y entre la otra parte, que no se olvide cuando sea adulto de lo que se le ha instruido, el punto de conexión ahí de este principio está en los hechos. ¿Cómo puede un niño no olvidar lo que se le ha instruido acerca de la palabra de Dios, acerca de la fe? ¿Cómo un niño puede retener no la información, sino más bien cómo puede el niño retener vivo y mantener viva esa fe? El punto de conexión son los hechos, lo que ven hacer a los adultos, lo que ven en este caso hacer a las madres, porque estamos hablando acerca de las madres. Loida y Eunice demuestran que no es suficiente solamente con instruir al niño. Hay que también vivir lo que estamos enseñando acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Tenemos que traer a la vida, tenemos que encarnar la palabra de Dios, tenemos que encarnar la fe. Hacer lo contrario, la Biblia dice que eso es hipocresía, que eso es falsedad, que eso es una mentira y nos hace responsables delante de Dios, porque estamos diciendo una cosa con nuestros labios que creemos acerca de Dios, que creemos acerca de la palabra de Dios, que creemos acerca de la fe, de la salvación, del cielo y todo lo demás, pero con nuestros hechos estamos precisamente demostrando lo contrario. Si Dios es importante, demostrémoslo con nuestros hechos. Y si Dios no lo es, igual los hechos van a hablar por sí mismos. Vamos entonces ahora a la misma carta de Timoteo, pero vamos a hacer un salto del capítulo 1, vamos a saltar directamente al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 17. Ahí vamos a encontrar la segunda pista que nos da Pablo. Dice entonces, 2 Timoteo 3, 14, 17. Otra vez Pablo diciendo, mire cómo comienza acá, de la misma manera que comienza en el versículo 5. Si en el versículo 5 Pablo dice que él recuerda la fe sincera de la abuela y de Timoteo, aquí Pablo dice, le recuerda a Timoteo que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Segunda pista entonces, no solamente hay que inculcarles la fe viva y verdadera, sino que también hay que inculcar a los niños la palabra de Dios desde temprana edad, desde pequeños. Una historia. Se dice que habían 4 creyentes, 4 personas, miembros de la iglesia. Y los 4 comenzaron a discutir acerca de cuál era la mejor traducción que tenemos de la Biblia. Usted sabe que la Biblia que nosotros tenemos no es en realidad, ha sido traducida de textos que son de idiomas que ya no se usan, como el hebreo, el arameo y el griego, que es la parte como está escrito en el Nuevo Testamento. Pero entonces estos discutían acerca de cuál era la mejor traducción que ellos habían podido tener de la Biblia en su vida. Uno dijo que prefería la versión o la traducción de la Reina Valera.
Y dice, yo prefiero la Reina Valera por esa belleza y la elocuencia del castellano, vosotros, y todas esas frases poéticas hermosas que encontramos en la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera. Otro dijo, no, yo prefiero la versión internacional, porque la Reina Valera usa un lenguaje, un español muy anticuado, y eso ni yo mismo lo entiendo, pero la versión internacional pone el lenguaje actualizado, y lo que más me gusta es que le da un significado a las palabras teológicas y la doctrina que encontramos en la Biblia. Otro dijo, la verdad es que yo no prefiero ni la Reina Valera ni la versión internacional. Para mí, la mejor es la versión popular. ¿Por qué la versión popular? Porque la versión popular presenta el mensaje de la Biblia en un lenguaje sencillo que cualquier persona lo puede entender. Cuando le tocó el turno al cuarto, dijo, la verdad es que yo no prefiero ninguna de las versiones que ustedes han dicho. La versión que yo prefiero es la versión que tradujo mi madre. Y todos se quedaron viendo. Y agregó, mi madre tradujo cada página de la Biblia a la vida. Esta es la traducción más convincente que yo he leído desde niños. Cuando leemos Timoteo, 2 Timoteo 3, 14 al 17, descubrimos algo fascinante. Descubrimos que Loida y Eunice enseñaron, y no solamente enseñaron, sino que también demostraron a este muchacho, a Timoteo, desde niño, cómo la Escritura, cómo la palabra de Dios podía impactar y podía también causar la transformación más grande en cada una de las áreas de su vida. ¿Qué es lo que Pablo declara acá en el versículo 15? Que hemos de 2 Timoteo capítulo 3. Pablo declara que la Escritura no es simplemente una compilación de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pablo está hablando de que la Biblia es simplemente un volumen, una biblioteca portátil que cada uno de nosotros porta o lleva a la iglesia, que esta es una cubierta negra, que tiene tantas páginas, que tiene capítulos, que tiene versículos. Pablo lo que dice es profundo y es también puede transformar la vida de cada una de las personas que leen la palabra de Dios. Pablo declara que la Escritura tiene poder, pero tiene poder para dar incluso a un niño la sabiduría que la persona necesita aún desde temprana edad para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es una pena que a veces pensamos que llevar a un niño, un bebé de unos cuantos meses a una escuela, a la iglesia y que se quede en una sala cuna que está atendida por unas hermanas que simplemente le ponen cantos para de cuna, cantos de fe o que les leen historia. A veces pensamos que los niños no están captando lo que se les está diciendo, pero los niños están recibiendo y están captando todo el mensaje que se les está transmitiendo. Por eso Pablo dice que la Escritura tiene ese poder para impactar la vida de los niños, para abrir el entendimiento y el corazón de los niños a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, aún desde muy temprana edad. Me acuerdo, una noche que yo llegué, creo que tenía una reunión, andaba haciendo una visita, tengo muy fija qué fue lo que sucedió, pero me acuerdo esa noche que yo llegué, cuando mi esposa me comparte que en esa noche ella le había compartido al hijo nuestro, Andrés, el mensaje del Señor, que leyendo la Biblia junto con él, nuestro hijo menor Andrés comenzó a hacer preguntas acerca de Dios. Y Andrés tendría 4 años, casi 5 años. Y esa noche, mi esposa me dice que me cuenta que esa noche Andrés, nuestro hijo, entregó su vida a Jesús. También me acuerdo de la vez que nuestra hermana Raquel compartía por un grupo que tenemos acá, que le había compartido a David, el niño de ella, siendo un muchachito, un pequeñito, le había compartido de una manera sencilla el mensaje y el niño entendió. ¿De dónde viene ese entendimiento? ¿Sí? Ese entendimiento, Pablo dice que lo produce el poder de la palabra de Dios.
cuando nuestros hijos escuchan el mensaje del Evangelio. El Evangelio, dice el mismo Pablo, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es tan grande que puede abrir el corazón de un niño aún desde muy temprana edad. Por eso es importante que nosotros hablemos a los niños la palabra del Señor, que podamos de alguna manera conectarlos con el poder, con la palabra del Señor, que escuchen la palabra del Señor, pero también que nos vean a nosotros los adultos, particularmente a las madres, modelar lo que la palabra de Dios dice. Volviendo a lo mismo, las palabras con los hechos corroboran lo que hay en nuestro corazón y también le dan credenciales a la fe. Volviendo otra vez a lo que tenemos acá. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios ha pronunciado en la Escritura, cada palabra que tenemos escrita acá. Sí, nos van a decir algunos, la Biblia, eso fue escrito por hombres. Sí, es cierto. Pero dice la misma Biblia, la Biblia misma testifica de sí misma que cada palabra que está escrita en este libro, cada palabra que Dios ha pronunciado y ha sido registrada y escrita acá, tiene poder y tiene vida. Continúa diciendo Hebreos que esa palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Pero a veces pensamos, ese texto o esa parte de la Escritura es tan grande y eso es para un adulto como usted y como yo, que podemos discernir, que podemos entender lo que está diciendo, que penetra hasta lo profundo, que discierne los pensamientos y todo lo demás. Y pensamos que solamente es para los adultos, pero pasamos por alto el poder que la palabra de Dios tiene y su efecto en la vida incluso de un niño desde la temprana edad. Loida y Eunice validan el mandato bíblico que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios acá para las madres, para todos nosotros. Grábate en el corazón estas palabras, la palabra de Dios, es decir, lo que tenemos acá. Grábatelas en tu corazón. Sí, todos hacemos el esfuerzo por memorizar la Biblia, ¿sí? Y algunas madres se preocupan, es que yo tengo mala memoria, ya no me da, y a mí se me está olvidando los versículos bíblicos. Pero la palabra aquí nos dice aquí el mandato que Dios le da a las personas, a todos nosotros, que esta palabra no tiene que estar tanto en nuestra mente intelectualmente, tiene que estar grabada en nuestro corazón. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Mira lo que dice esta versión. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas. ¿Cuándo? Solamente cuando vamos camino al templo, solamente cuando estamos entre la iglesia, solamente cuando el pastor va y le visita y en la mesa, entonces, vamos a pedirle al niño que ore, sí, y entonces el niño ora y da gracias a Dios. No, dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, ¿sí? Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, tiene que ser una enseñanza continua, no solamente los domingos, no solamente una vez a la semana, tiene que ser algo continuo, algo que pueda darle al niño en realidad esa seguridad que la palabra de Dios puede proporcionar en su corazón para su vida. Entonces tenemos, primera pista, hay que inculcarles a los niños una fe viva y verdadera, no una religión, ¿sí? No un credo, sino una fe viva y una fe verdadera. Segundo, la palabra de Dios. Hay que inculcarles la palabra de Dios, como dice el mandato que acabamos de leer. Tercero, hay que también inculcarles lo que significa, lo que significa el verdadero servicio a Dios. Ahora vamos a hacer un salto de 2 Timoteo, vamos a ir hacia atrás al libro de los Hechos, el capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Dice que Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Miren lo que tenemos acá. Cuando Pablo conoce a esta familia en Listra, en una ciudad que se llama Listra, Timoteo ya era conocido. ¿Por qué? Por su testimonio, su devoción y su fidelidad y compromiso de servir a Dios. Y Timoteo no era conocido únicamente en una región, sino que también dice que los hermanos que estaban en Listra, Pablo llegó, fue a Iconio, los hermanos que estaban en Listra ya daban buen testimonio del servicio, de la vida de servicio de este muchacho que era un joven para entonces. Aquí está entonces, hermanos. Al parecer, algunos dicen que Timoteo era huérfano de padre porque ni en la carta que Pablo escribe, ni tampoco acá en Hechos, cuando Pablo se conoce a esta familia, se menciona el padre de Timoteo. Pero suponiendo que era huérfano de padre, deducimos entonces que todo lo que Timoteo aprendió acerca de la fe, como Pablo ya lo ha testificado también en el versículo 1 el capítulo 1, versículo 5, segunda a Timoteo, todo lo que Timoteo aprendió acerca de la fe y el servicio fue de su abuela y de su madre. ¿No es cierto? Pero tenemos que ser honestos acá. Seremos honestos y tenemos que reconocer que a lo largo de la historia de la iglesia, a través de la Biblia y a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días, incluso a lo largo del ministerio de Jesús, las mujeres se han destacado por su servicio y compromiso más que los hombres. Mire, ¿dónde estaban los discípulos cuando arrestaron a Jesús? Cuando todos los discípulos huyeron, solamente uno, Juan, y un grupo de mujeres permaneció al pie de la cruz. Solo las mujeres acompañaron la procesión fúnebre de Jesús cuando José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús. Solo las mujeres acompañaron la procesión de Jesús hasta la tumba. Y específicamente los evangelios dicen que ellas vieron cómo pusieron el cuerpo, cómo fue envuelto, cuál tumba era, vieron cómo se removió la piedra. Cosa interesante. Solo las mujeres fueron las que fueron a la tumba temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro. Imagínense un grupo de mujeres tratando de mover una tremenda piedra. ¿No le parece eso ilógico? Pero ¿qué las mueve a ella? Mientras los discípulos están a escondidas detrás en un cuarto, ellas se abren camino y van allá sin saber cómo van a mover la piedra, sin saber qué es lo que van a encontrar, pero son las mujeres las que van. Son las mujeres las primeras en anunciar la buena noticia de que el Señor había resucitado. Como si fuera poco, cuando hablamos acerca de la historia de la iglesia, el mismo Pablo también hace una lista de una cantidad de mujeres que sirvieron. ¿Qué podemos decir de una mujer que Pablo menciona que se llama Lidia? ¿Qué podemos decir de la otra muchacha que resucita a Pedro, a Dorcas, de Tabita? ¿Qué podemos decir de Febe, de Priscila? ¿Qué podemos decir de la mamá de Rufo también? Lo que quiero decir es que Loida y Eunice no eran la excepción del servicio y el compromiso en la iglesia. La fe y el servicio, hermanas, van de la mano. No podemos decir yo creo en Dios, pero yo no sirvo a Dios. O yo no puedo decir yo sirvo a Dios, pero no quiero nada que ver con la fe. La fe y el servicio van de la mano. Así que si la fe de Loida y Eunice fue genuina, con toda seguridad también lo fue su servicio. Y Dios usó ambos, usó tanto la genuinidad de la fe como el compromiso del servicio que ellas dieron a Dios. Dios lo usó ¿para qué? Para preparar a Timoteo para el llamado más grande que cualquier persona, cualquier hombre puede recibir de parte de Dios, y es el llamado al ministerio. Loida y Eunice demuestran cómo el poder de la influencia de una madre y una abuela puede ser usado por Dios para que desde aún a la temprana edad el alma de un niño se muestre sensible no solamente al llamado a la salvación de Dios que Dios nos ofrece, sino que también se muestre sensible al llamado del Señor. Puede también la influencia de una madre ayudar a un niño a prestar atención a Dios y a saber cómo responder en el momento oportuno, así como lo hizo Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Como mujer de fe,
como esposa, como madre, como abuela, como hermana o como tía, o incluso como suegra también. ¿Cómo puede usted influir y hacer un impacto espiritual significativo en la próxima generación, en su familia? ¿Cómo puede usted influir de tal manera que pueda usted como madre, como abuela, como mujer, pueda dejar un legado significativo, hacer la diferencia en la vida de sus hijos, de sus nietos? ¿Cómo puede hacer ese impacto? Terminamos entonces con él. Sigamos conmigo un momento más. Primero, si usted quiere hacer un impacto en la vida de sus hijos y en la vida de su familia, como madre, como mujer que es, lo primero que usted necesita es a Jesús en su vida. Jesús es su punto de partida. El evangelio, la salvación es su punto de partida. ¿Sí? Sin Jesús, usted misma está sin esperanza, usted misma está perdida, usted misma no tiene solución en su vida. Lo primero que necesita es a Jesús. Loida y Eunice habían abierto su corazón a la verdad del evangelio y por experiencia propia conocían al que es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Segundo, no use su poder de influencia para manipular. Sí, no use su poder de influencia para manipular. Mire lo que hace Loida y Eunice. Ayudan a Timoteo a entender que su vida es parte de algo mucho más grande que él mismo. Le ayudan a Timoteo a entender que Dios tenía un propósito elevado y digno para su vida. Y ese propósito elevado y digno para la vida de Timoteo era el llamado al ministerio, la consagración al servicio de Dios. ¿Necesita a Jesús en su vida? No use su poder de influencia para manipular. Tercero, sea intencional. Sea intencional. La intencionalidad inspira seguridad y confianza. La confianza aumenta su campo de influencia. Y la influencia es algo que Dios nos pide a nosotros, que seamos intencionales. Usted tiene que ser intencional. Si usted quiere que su niño, su hijo, llegue a conocer a Jesús, usted tiene que ser intencional, tiene que acercarse intencionalmente a hablarle el evangelio, intencionalmente vivir el evangelio, intencionalmente servir en el evangelio al Señor. Cuarto, sea obediente. Y lo pusimos en mayúscula en la pantalla que usted lo está viendo, para que usted entienda que esa es la clave. Sea obediente. Mire, la prueba más convincente que usted puede darle a sus hijos acerca de la realidad y el poder del evangelio es su vida. Si usted no lo demuestra, por más que sermonee, por más que le regale Biblia, por más que lo lleve a la iglesia, por más que le pague conferencias, por más que lo llegue para que forme un grupo de jóvenes que forme parte de la clase de los niños, si su vida no demuestra la realidad, y si usted no es obediente, ¿cómo pueden los niños ver en realidad y entender que el evangelio es real, que el evangelio es poder de Dios? Como Loida y Eunice, usted puede ser usada por Dios para influir en la vida de sus hijos, para salvación y para la edificación. Usted puede ser usada por el Señor, claro que sí. Como madre y como abuela, tanto Eunice como Loida dejaron una huella en la historia bíblica. Usted también puede dejar su huella en la historia, porque la historia de la iglesia todavía se sigue escribiendo. Loida y Eunice tradujeron la fe a la vida. Usted también puede encarnar la fe que la ha salvado a la vida. La influencia de Eunice y de Loida llevó a Timoteo a los pies de Jesús. Su influencia como madre puede llevar a sus hijos, a sus nietos, e incluso también puede llevar hasta a su mismo esposo a los pies de Jesús. Su influencia puede hacer de ellos hombres y mujeres que sean temerosos de Dios, que sean hombres y mujeres que sirvan al Señor, hombres y mujeres comprometidos con la causa del evangelio de Jesús hasta el último día de sus vidas. ¿Qué hicieron Loida y Eunice? Afirmaron a Timoteo en la fe e hicieron de él, con su influencia,
un gran hombre, un misionero, un pastor, un hombre que hasta el último día de su vida sirvió al Señor que su madre y su abuela habían servido, al Señor Jesús. Por eso Pablo le anima, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva, mantén viva esa llama. No olvides la fe de tu abuela. No olvides el ejemplo de tu mamá y de tu abuela. No olvides el ejemplo de servicio, de obediencia que mostraron tu abuela y tu mamá. Y estoy seguro, dice Pablo, que tú también puedes hacerlo porque está en ti. Se te ha demostrado cómo es en realidad lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Quisiera orar por las madres en esta tarde. Quiero orar por usted. Yo sé que muchas veces es una carga pesada, porque a veces las ocupaciones, el cuidar de los niños, el desvelo, el mantener la casa en orden, todas esas son cosas que ocupan el tiempo de todos nosotros, particularmente ustedes como madres. Y a veces, en realidad, me pregunto cómo hacen para hacer tanta maroma en la cuerda floja de la vida. Pero quiero decirles, y no pierdan de perspectiva, que lo más importante es la influencia que usted puede hacer en la vida espiritual de sus hijos. Sí, hay que enseñarles a comportarse, sí, hay que enseñarles a cómo vestirse, sí, hay que enseñarles cómo manejar su vida, hay que enseñarles el aseo, todo eso es bueno. Pero lo más importante y lo que va a cambiar la vida de sus hijos, de sus nietos, es el Evangelio de Jesús. Y ahí es donde usted juega el papel más importante. ¿Qué más? El papel decisivo en la vida de sus hijos. Quiero orar entonces por ustedes en esta tarde y darle gracias a Dios por sus vidas y sus esfuerzos. Gracias, Señor, por cada una de las madres que tú has salvado por gracia cuando ellas creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por las que intencionalmente han dedicado su vida y sus esfuerzos para hacer una diferencia significativa en la vida de sus hijos y de sus nietos. Te doy gracias, Señor, por todas las madres. Te doy gracias por las abuelas, Señor. Gracias por las hermanas, por las tías, por las esposas. Gracias, Señor, por ellas. Yo te pido, Señor, que cada una de ellas puedan ser un instrumento poderoso, Señor, un instrumento transformador, un instrumento redentor en tus manos, para que la vida, Señor, de sus hijos, de sus nietos, puedan, Señor, ser tocadas por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Ayuda, Señor, a las madres, te lo suplico, en los momentos de cansancio, en los momentos, Señor, quizás de frustración, en los momentos, Señor, cuando los hijos, padres, toman el camino equivocado y causan dolor en el corazón de sus madres, Señor. Yo te pido, Padre, por esas madres y esas esposas que tienen hijos y tienen esposos no creyentes, Señor. Te pido que les des la gracia necesaria, el valor y el poder para que ellas puedan, Señor, seguir orando, Señor, por esos esposos, por esos hijos, Señor, que están bajo su cuidado, para que, Señor, algún día ellos también puedan llegar a conocer a Jesús y su vida sea transformada por el poder del Evangelio. Gracias, Señor, por las madres que en vida hicieron una diferencia en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes también, ayudas a estas madres que están acá a seguir haciendo la diferencia, Señor, a no desmayar, sino a continuar y seguir hacia adelante. Gracias, Señor, y bendigo tu nombre, Señor, por cada una de las madres. Protégelas, dale salud, renueva sus fuerzas, Señor, y sobre todo, dale sabiduría para usar ese poder de influencia de una manera que pueda, Señor, marcar la diferencia y pueda causar un impacto en la vida de los niños, hijos, esposos que están en su familia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que pues las guardes y le des un día, Señor, en medio de todo esto, un día feliz, lleno, Señor, de la plenitud de la vida que tú nos das cuando llegamos a ti, Señor Jesús. En tu nombre, Padre, oramos y en tu nombre agradecemos todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. No se vayan, unos anuncios y luego tenemos unas palabras de despedida con nosotros. También un tiempo de cantos de adoración al Señor.
Que el Señor los bendiga. Feliz Día de las Madres a todos. Vamos a cantar juntos el himno 422 para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración ahora empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbtel.com. La clase de jóvenes se trasladó a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbtel.com. Nuestra noche de oración ocurre todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. El campamento familiar que estuvo programado para el mes de julio ha sido cancelado. Todas las cuotas de inscripción ya han sido reembolsadas. Cualquier pregunta, escríbanos a finance@ibbtel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbtel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbtel.com. Qué bendición más grande los que podemos estar sentados hoy en esta tarde y decir que nuestra madre fue un bastón importante para nuestras vidas espiritualmente hablando. En mi caso, ella fue importantísima y es por ella que estoy acá frente a ustedes y soy quien soy. Y qué desafío más grande el que nos deja
el pastor con su predicación. No sé si ustedes se pueden preguntar, ¿será que tus hijos van a decir en el futuro, sí, mi madre, mi padre en realidad me dejó este legado? ¿Será que tu vida en realidad está siendo un ejemplo conforme a lo que le estás enseñando? Si no es así, te pido que le pidas a Dios que te dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, para que Él te dé las fuerzas, la palabra necesaria para que puedas inculcarle la palabra de Dios conforme Él nos manda. De nuevo, un saludo, un abrazo, un gusto el que podamos haber llegado hasta sus hogares. Esperamos que haya sido de bendición. Les mando un enorme abrazo y que el Señor les bendiga. Bendiciones.